El apóstol Pablo en cierta ocasión fue a Atenas, a Grecia, que en el mundo oriental era el sitio de los eruditos, de los filósofos, de los intelectuales, la ciudad de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. Y había un sitio allí, es una suerte de foro, pero es un escenario natural, o sea, hecho de montaña. Es una montaña que se levanta en lo alto de Atenas, a la cual se sigue llamando hasta el día de hoy el Areópago. El Areópago era el sitio donde los filósofos se reunían a debatir la vida, a debatir la humanidad, el futuro del planeta, de la Tierra, del mundo conocido en aquel entonces. La cosa es que ese sitio, ese lugar llamado Areópago, estaba lleno de ídolos. O sea, es una montaña y alrededor de la montaña llenos de lo que ellos llamaban deidades divinas. Grecia era un sitio politeísta de muchos dioses. Tenían dioses en el mar, dioses de la arena, dioses del fuego, dioses del sol, dioses de la luna. Así que ellos habían ocupado de pensar que había dioses en todas partes. Que uno podía encontrarse con todos los dioses. Dioses hasta de la suegra dicen que había, porque alguien dijo a lo mejor las suegras tienen uno. Así que todo el mundo no querían ofender a nadie. Los griegos querían estar bien con todos. Allí va Pablo a predicar. Ahora, ¿cómo predicarle a esa gente? Pero no es el problema que tengan un montón de dioses, sino que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Que los griegos, al hacer un reconto de todos los dioses, dijeron, ¿qué tal si nos olvidamos de alguno? ¿Qué tal si hay uno invisible? Uno que está por sobre todo, lo cual sería peor error, no colocarlo allí. Y entonces, para no meter la pata, para no herir a nadie, levantan un monumento. No le hacen ninguna imagen, pero ponen una inscripción. Dice, al Dios no conocido. Es como, por las dudas. Esto que parece ser un detalle menor, me preocupa porque es el Dios no conocido, es el Dios más popular hasta el día de hoy. La cosa es que Pablo de pronto tiene una estrategia. Sabe cómo llegarles. Al principio pega una recorrida por el Areópago, mira a los dioses, ¡oh, qué interesante qué bueno! Y de pronto se detienen al Dios no conocido. Y él dice, sí, eso es una buena punta para predicar. Así que cuando le dan a él la palabra, él dice que se para en medio del Areópago y este es su discurso. Dice, varones atenienses, damas y caballeros, yo he observado que ustedes son muy religiosos. Gran revelación. Estaba entre un montón de dioses. Pero estaba pasando y mirando vuestros santuarios. Pero me llamó uno la atención. Y estaban todos pensando, ¿cuál? El Dios del fuego, el Dios del mar. ¿Quién? Y él dice, me llamó la atención el que ustedes colocaron al Dios no conocido. Porque justamente a ese que ustedes adoran sin conocerle, es el que yo le vengo a hacer conocer. Eso es un reto, es un desafío. Para no dejar la historia inconclusa, dice que Pablo sigue hablando, dice, vengo a hablarles del Dios que hizo el mundo, siendo Señor del cielo y la tierra, que no habita en templos hechos por ustedes, que no puede ser honrado por vuestras manos, porque no necesita de nadie. Él es el a quien a todos da vida y aliento. Así que Dios que perdona vuestra ignorancia. Ahí se puso feo el mensaje. Ahí cuando alguien dijo no le demos ofrenda a este caballero. Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahí se pone peor. Por cuanto él dice que un día va a juzgarlos a todos con justicia. Todo este discurso genial está en Hechos 17:22. Termina el sermón, se baja por la escalera lateral y la Biblia narra cuáles fueron las reacciones. Hubo 3. Dice que cuando oyeron que había un Dios que había resucitado de los muertos, unos se burlaban, porque decían, nosotros creemos en dioses, pero no para tanto como para que resuciten. Otros dijeron, ya oiremos más de este sermón, queremos saber un poco más, nos dejaste picados por la curiosidad, así que quizá te volvamos a invitar. Pero otros dice que creyeron, y entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hechos 17:32. Lo que a mí me sorprende es que de todo el sermón, lo más sorprendente es esta acusación. Vengo a hablarles de un Dios que ustedes adoran y que no conocen.
Y la pregunta ¿es posible adorar a alguien sin conocerlo? ¿Cómo adoras a un Dios sin conocerlo? No creerán la cantidad de gente que va a la iglesia y nunca jamás tuvo un encuentro real con Dios. Tú dices, yo creo en Dios, pero creer no es lo mismo que conocer. Juan 15:15 relata lo que dijo el Señor: yo ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los voy a llamar amigos, porque todas las cosas que yo oí de mi papá, de mi padre, se las he dado a conocer. ¿No es maravilloso que el Señor diga, no eres mi siervo, un tipo que nada más cree en su jefe, sino que quiero que seas alguien que me conozca? Para conocerme vamos a tener que compartir algunas comidas juntos, porque de ese modo dejarás de ser un siervo que nada más se limita a obedecer órdenes, sino que vas a ser mi amigo. Cuando no logras ser un amigo de Dios, entonces te transforma en un creyente cultural. El cristiano cultural es aquel que vive de la cultura, vive de la ciudad, pero no conoce a Dios. Luego están los que viven de recuerdos. Vivir de recuerdos es maravilloso cuando no tienes que traer el recuerdo al presente. Se los voy a poner así. Facebook nos permite encontrar con viejos compañeros de la escuela primaria. Y hace poco me escribe alguien en la red social y me dice, ¿qué tal? Soy fulano de tal, ¿no? Me pone el apellido y dice, yo fui tu compañero en la escuela primaria. Y veo su fotito y digo, ¿y entonces por qué tienen la foto del padre? Y yo me acordaba de mi amigo. Este que decía ser mi amigo era el más popular, tenía su cabellito largo, a nosotros nos cortaban como recién salidos de Chernobyl, a él tenía su cabello largo, era un muchacho galán, y ahora dije, ¿por qué pondría la foto del papá? Y luego descubro que no es el papá, que es él, que un camión llamado vida le pasó por encima. Y luego digo, tal vez él dirá lo mismo de mí. Eso nos pasa cuando la vida va pasando y cuando nos quedamos amarrados a un recuerdo. Y cuando vives de recuerdos, te pierdes el maravilloso presente, porque dices, sabes, no sé cómo luce Dios, no sé cómo Él habla hoy, sé cómo hablaba hace 10 años, recuerdo lo que sentí cuando yo era un niño, aquel toque en la habitación. ¿Y qué pasó hoy? ¿Te conocen en los cielos? Pero tienes la obligación de conocer a Dios si dices que lo adoras. De otro modo, Pablo te dirá, ¿para qué adoras a alguien que no conoces? Yo te vengo a hablar de ese Dios para que lo conozcas. ¿Se acuerdan que le conté la historia fascinante de un pastor que le pidió a la congregación que orara para que se cerrara la licorería de la esquina? Vamos a orar para que se cierre la licorería. Y todos oramos, Padre, cierra la licorería, cierra. Y de pronto el pastor estaba tan enojado con el dueño del bar que se paraba enfrente con toda la congregación y imponía manos, cierra esta licorería, cierra. Se ponía loco el dueño del bar. Un día hay una tormenta eléctrica, cae un rayo e incendia el bar. El dueño de la licorería demandó al pastor y a la iglesia por el rayo. Así que el juez tuvo delante al dueño del bar y al pastor. Y el pastor dijo, no me pueden demandar, porque no tiene pruebas de que por mi oración o por nuestra oración Dios haya hecho eso. Nosotros jamás esperábamos que Dios hiciera algo así. Y el juez dijo, no puedo creer lo que escucho. Delante de mí tengo a un dueño de bar ateo que cree en el poder de la oración y un pastor que no cree que la oración haya hecho algo. Así que si vas a orar, ora como niño. Y cuando ocurra, no te sorprendas. Si oramos que Dios te va a sanar, te va a sanar, punto. Después contamos como claro, ya sabíamos que Dios lo hace. Dios lo hace, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Dios hace milagros. Alguien tiene que decir amén.